este nuevo video vamos a trabajar dos temas que se relacionan mucho y son la función cuadrática y la ecuación cuadrática. Entonces tendríamos que primero determinar qué es una expresión cuadrática. Una expresión cuadrática es aquella en donde la variable o la incógnita tienen como mayor exponente el número 2. Por eso también a las expresiones cuadráticas se le llama expresiones de segundo grado, cuadráticas o de segundo grado. Lo otro que tendríamos que diferenciar es cuando hablamos de una función y cuando hablamos de una ecuación. Entonces podemos decir que la función cuadrática, primero que todo, es una expresión cuadrática. Aquí lo observamos porque vemos que el mayor exponente de la variable es 2. Estos coeficientes a, b y c son números, son constantes, y la variable es x en este caso. Como tiene su mayor exponente 2, hablamos de una expresión cuadrática. Y se trata de una función porque esta expresión está igualada a otra variable, que es en este caso f de x, que también lo podríamos cambiar por y. Es decir, aquí podría ser y igual a ax cuadrado más bx más c. En este caso hablamos de una función cuadrática. Cuando hablamos de una ecuación cuadrática, aquí lo tenemos. La ecuación cuadrática también consta de una expresión cuadrática. Aquí diríamos que x representa una incógnita y su mayor exponente es 2. A, b y c también son números. Pero a diferencia de la función, aquí esta expresión cuadrática la igualamos a 0, es decir, está igualada a un número, mientras que aquí la expresión está igualada a una variable. Esa es la diferencia. Son muy similares las expresiones, pero la diferencia está en el término al que se iguala dicha expresión. Bueno, lo otro que vamos a explicar aquí es que toda vez que se grafique una función cuadrática en el plano cartesiano, la forma de la gráfica siempre va a ser esta que observamos acá. Y de igual manera aquí y aquí también. Y esa forma se llama una parábola. Entonces recuerden que en videos anteriores veíamos que la gráfica de una función o de una expresión lineal o de primer grado es una línea recta. Entonces tengamos claro que la forma de la gráfica de una expresión cuadrática siempre va a ser una parábola. Entonces ahora vamos a mirar algunos elementos claves de las gráficas de una función cuadrática. Entonces aquí tenemos los elementos y vamos a empezar diciendo que la forma de esta parábola la determina el valor de este número de acá, que llamamos a, y lo observamos aquí. Si ese número a es mayor que 0, es decir, es un número positivo, la parábola va a dar de esta forma, es decir, abriendo hacia arriba, como vemos aquí en los ejemplos que tenemos. Estas tres parábolas abren hacia arriba. Si ese número a es un número menor que 0, es decir, es un número negativo, la parábola va a abrir hacia abajo. Otro elemento importante aquí en la gráfica de la función cuadrática es este eje o una línea recta que vamos a llamar eje,
que en este caso es el eje de simetría. Y es el eje de simetría porque nos divide esta parábola en dos partes exactamente iguales, simétricas. Y ese eje de simetría lo determina un punto aquí sobre el eje X. Entonces el eje de simetría pasa por un punto X que lo podemos calcular con esta sencilla fórmula, menos b sobre 2a. Este b y este a son los coeficientes de acá del término lineal y del término cuadrático. Y siempre va a ir aquí con un menos. Otro punto clave en la gráfica de una función cuadrática es este punto de aquí, que es el punto donde la gráfica corta al eje Y. Y ese corte en el eje Y está dado por esta expresión, y igual a c. Es decir, que siempre la gráfica va a cortar al eje Y en el número que nos determine aquí el valor de c. Y aquí encontramos dos punticos importantes que son los dos puntos donde la gráfica corta al eje X. Aunque más adelante con algunos ejemplos nos vamos a dar cuenta que la gráfica no siempre va a cortar en dos puntos. En algunos casos toca solo un puntico y en algunos no corta el eje X. Para determinar en qué puntos corta la gráfica el eje X, esto se da cuando el valor aquí de Y es igual a 0. Aquí lo vemos por el plano cartesiano. Entonces los cortes de X se dan cuando Y es igual a 0. Y recuerden, como veíamos anteriormente, que cuando igualamos a 0 Y o f de X, estamos hablando de una ecuación cuadrática. Y aquí es bien importante porque es donde aparece esta expresión. Esta expresión es lo que se llama la fórmula general de la cuadrática. Con esta expresión hallamos los valores de X, los puntos de corte sobre el eje X. Y esta formulita también la vamos a aplicar más adelante en algunos ejercicios. Bueno chicos, aquí tenemos un ejemplo donde vamos a analizar los diferentes elementos de una función cuadrática y de igual manera también vamos a aplicar la ecuación cuadrática. Entonces aquí utilizando la aplicación de GeoGebra hemos realizado la gráfica de esta función y igual a x cuadrado más 2x menos 3. Aquí observamos que esta es una función cuadrática, primero porque está igualada a una variable y porque el mayor exponente de la variable es 2. Por eso hablamos de una función cuadrática. Entonces es bien importante que antes de empezar a trabajar una función o una ecuación cuadrática, determinemos claramente los valores de a, b y c. En este caso a vale 1, aquí no se marca el coeficiente 1, pero sabemos que es 1, a vale 1, b vale 2 y c vale menos 3. Hay que tener cuidado y es muy importante tomar los coeficientes con su respectivo signo. Entonces, mirando aquí la gráfica, podemos observar a simple vista algunas cositas. Aquí como a es igual a 1 y 1 es un número positivo, es decir, es mayor que 0, por eso nos damos cuenta que la gráfica abre hacia arriba. El otro elemento que a simple vista observamos es que aquí como dijimos que c vale menos 3, esta gráfica, esta parábola corta al eje Y en menos 3 y aquí lo podemos observar. Punto de corte en Y es menos 3. ¿Cómo hacemos para determinar el punto por el cual pasa el eje de simetría?
Ya habíamos visto que ese punto lo determinamos con esta sencilla formulita. Dice que x es igual a menos b sobre 2a. Y si reemplazamos con estos valores, esto sería menos b, que vale 2, dividido este 2, que es una constante y que multiplica a, que en este caso es 1. Aquí obtenemos menos 2. Aquí 2 por 1, 2. Y aquí nos queda una división, menos dividido más da menos. Y 2 dividido 2 da 1. Por eso observamos aquí en la gráfica que el eje de simetría pasa por x igual a menos 1, que se obtuvo aquí aplicando esta sencilla fórmula. Ahora, ¿cómo sabemos dónde va el vértice, que es este puntico de aquí? Entonces, como ya sabemos que la pareja de este punto es menos 1, el vértice siempre va a estar ubicado sobre el eje de simetría. Entonces, cogemos este menos 1 y lo reemplazamos aquí en la función original. Entonces, diríamos que f de menos 1, y tomando aquí la función sería menos 1 al cuadrado más 2, que multiplica menos 1, menos 3. Sí, lo que estamos haciendo aquí es reemplazando este valor del eje de simetría, este menos 1, lo reemplazamos aquí en la función original. Y aquí resolviendo, menos 1 al cuadrado da 1 positivo, más 2 por menos 1 me da menos 2, menos 3. Y si realizamos esta operación aquí daría finalmente menos 4. Por eso observamos aquí en la gráfica que la pareja de menos 1 es menos 4 y el vértice lo ubicamos acá. Aquí está el menos 4 que acabamos de obtener aquí. Bueno, ¿qué nos haría falta? Nos haría falta saber de dónde aparecieron estos dos puntos, que son los cortes de la gráfica en el eje X. Y eso los obtenemos aplicando ahora la ecuación cuadrática. Entonces decimos que ya nos habían dicho que la ecuación, la forma general de la cuadrática es esta. Y aquí en ese momento ya vamos a empezar a trabajar la ecuación cuadrática. Entonces, para resolver una ecuación cuadrática, lo único que hay que hacer es, en esta formulita que nos dan, reemplazar estos valores que ya hemos determinado aquí al principio. Entonces, lo único que hay que cambiar son los valores de estas letras, de A, B y C. Lo demás lo vamos a dejar igual. Entonces, si empezamos aquí a reemplazar, va menos B, que vale 2, más o menos. Y al final vamos a saber para qué va este más y este menos. Aquí se ve a la 2, sería 2 a la 2, menos 4 que multiplica a que vale 1, y a C, que en este caso vale menos 3.
Todo esto va dentro de una raíz y todo esto va dividido aquí a 2 que multiplica a, que en este caso es 1. Y resolvemos. Aquí da menos 2. Aquí 2 a la 2 es 4. Y aquí este menos con este menos, como aquí está indicada una multiplicación, resulta positivo. Menos por menos da más. Y hacemos la multiplicación. 4 por 1, 4. Por 3 da 12. Y aquí en el denominador 2 por 1 da 2. Si seguimos resolviendo, aquí da, dentro de la raíz da 4 más 12 da 16. Sobre 2. Seguimos resolviendo aquí, menos 2. Más o menos, la raíz de 16 es 4, ¿no? Dividido 2. Y en este momento es donde aparece, donde vamos a utilizar este más y este menos. Entonces aquí tenemos dos opciones. La primera es aplicando este más, entonces nos quedaría menos 2 más 4 sobre 2. Aquí nos da menos 2 más 4 da 2 y 2 dividido 2 da 1. Este es el primer valor que obtenemos y aquí lo observamos. Este es el primer punto de corte, aquí está. Y la otra opción es utilizando este menos, entonces nos quedaría menos 2 menos 4 dividido 2. Aquí menos 2 y menos 4 da menos 6 y menos 6 dividido 2 da menos 3. Es la otra opción. Y aquí nos damos cuenta que es el otro punto de corte en el eje X. Listo.